Estimados colegas, en esta oportunidad nos corresponde abordar lo relativo a la secuencia de los actos procesales en las distintas fases del proceso. Vamos a hablar de la forma de los actos procesales y de las formas de participación de los mismos. Toda actividad procesal evidentemente necesita llenar una serie de expectativas que le permitan cumplir sus funciones básicas dentro del proceso. Todo orden normativo procesal postula esas exigencias básicas y estas pasan primero por el cumplimiento de unas formas, es decir, cómo, cuándo o dónde se ha de verificar el acto procesal. Pero de igual manera tiene otra exigencia, que es la que se refiere a la sustancia de ese acto procesal, que son aquellos establecidos en los artículos 1 al 23 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, los relativos a los principios que informan los actos procesales, como el principio del juicio previo y debido proceso, la afirmación de la libertad, concentración, inmediación, contradicción, la autoridad del juez, la valoración de las pruebas, la protección de las víctimas dentro del proceso, que le permiten a esos actos procesales tener un contenido inmanente al objeto del proceso penal, que no es otro que el delito. Por otro lado, debemos tener en consideración lo contenido en los artículos 26 y 257 constitucional. Ello, como sabemos, el artículo 26 se refiere a o establece la tutela judicial efectiva, y el artículo 257 que establece que el proceso es un instrumento para la realización de la justicia. Estos dispositivos constitucionales permiten conciliar los actos procesales con aquellas formalidades esenciales que tienen que ver con la finalidad del acto. Es decir, si un acto procesal que contiene obviamente una formalidad para realizarlo, se deja de inobservar alguna de ellas, sin embargo, esa inobservancia no afecta a la finalidad del acto, pues lo que se trata, con fundamento en los artículos 26 y 257 constitucionales, es de evitar las reposiciones inútiles que afectan al proceso. La forma de los actos procesales pues expresan el modo o la manera en que estos actos procesales han de verificarse, cómo deben ser emitidos por el sujeto llamado a realizarlo. Y en todos los ordenamientos jurídicos, la forma de los actos procesales contiene prácticamente todos los principios relativos a los actos procesales por razones de política legislativa, de técnica legislativa, y tenemos aquellos que atienden a la expresión como la oralidad o la escritura o el idioma, o aquellos que tienen que ver con la relación del órgano jurisdiccional con las partes, como la mediación o inmediación, o los relativos al impulso del procedimiento, como la concentración y la precursión, o aquellos relativos al desarrollo del proceso mismo, como la publicidad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ordena que las leyes procedimentales deben establecer un procedimiento breve, oral y público. Si nosotros verificamos en los artículos 1 a 14 del Código Orgánico Procesal Penal, vemos que esas premisas son desarrolladas en estos dispositivos técnicos legales, porque los procesos deben verificarse con inmediación, contradicción, concentración, y allí encontramos normas relativas al idioma, por ejemplo.
artículo 9 de la Constitución y el artículo 151 del Código Orgánico Procesal Penal establecen que el idioma oficial es el castellano, por lo tanto, todos los actos del proceso deben verificarse en el idioma castellano. Si se trata de un extranjero que no comprende el idioma castellano, debe tener el Estado suministrarle un traductor, y así lo establece el artículo 49, numeral tercero, porque evidentemente no se puede realizar un acto procesal en un idioma distinto al que maneja el justiciable. Los requisitos de forma relativos sobre todo al idioma y a la publicidad, evidentemente que son esenciales, por lo tanto afectan la intervención o la participación del imputado en el proceso, y pueden estar viciados en nulidad si se celebra, por ejemplo, un acto procesal en un idioma distinto al que conoce el justiciable, o si se celebra, por ejemplo, un proceso de forma clandestina, que no sea controlado por la sociedad. En este caso, evidentemente, tenemos una expresión del principio democrático conforme al cual la justicia no puede estar ajena a la sociedad, porque de alguna manera pues, ello constituye una forma de control social de la administración de justicia. Toca explicar entonces la forma de los actos procesales en la fase preparatoria o en la etapa de indagaciones. Una vez propuesta la causa, iniciada como ha sido la misma a través de la querella, de la denuncia o bien de oficio, pues los códigos procesales establecen las formas en que deben seguir los funcionarios, las formas que deben seguir los funcionarios para que sus actuaciones tengan validez dentro del proceso, validez esta que no es de mayor trascendencia para los efectos del juicio, pero ciertamente los funcionarios deben seguir una serie de formalidades que permitan fundar la acusación o la defensa. Evidentemente, la investigación no constituye un acto de naturaleza jurisdiccional. Algunos autores hablan de que tienen carácter administrativo, prejudicial, pero ciertamente están sometidas al control del órgano jurisdiccional. El Código Orgánico Procesal Penal establece que los actos procesales en la fase de indagación o en la fase preparatoria deben registrarse en un acta inalterable. El artículo 285 del Código Adjetivo establece cuáles son los requisitos que debe reunir esa acta, básicamente que contengan un resumen de lo actuado, donde se señale de manera circunstanciada la actuación que realizó el funcionario y que contenga la firma de esto, la firma de los funcionarios que intervienen y la firma del fiscal del Ministerio Público que haya realizado la actuación. Esta fase de indagaciones o fase preliminar nos interesa resaltar algunos actos procesales, en específico la proposición de diligencias de investigación, que expresa que las partes, el imputado, su defensa y la víctima pueden solicitar o pueden proponer diligencias de investigación, y el Ministerio Público las llevará a cabo si las considera pertinentes y necesarias, pero el fiscal debe dejar asentado por escrito las razones por las cuales rechaza la realización de esas diligencias, expresa la norma a los efectos que ulteriormente correspondan. Ahora, ¿cuáles son esos efectos que corresponderían ulteriormente? Pues es evidente que allí lo pertinente sería para aquella parte, en el caso del imputado o la víctima, que haya propuesto alguna diligencia y le haya sido rechazada, acudir al control jurisdiccional establecido en el artículo 264 de la norma adjetiva, conforme al cual el juez es garante de las garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los tratados o convenios internacionales
suscritos por la República, y conforme a ello pues debe velar por la regularidad del proceso. Entonces allí es muy importante esta figura del control judicial que vamos a ver en relación a otros actos procesales más adelante. De igual manera, puede el juez de control autorizar en esta fase de investigaciones, es otra de las facultades de juez de control o juez de garantía, autorizar la realización de prueba anticipada conforme lo previsto en el artículo 289 del Código Adjetivo, de aquellos actos que tengan el carácter de irreproducibilidad. Pero también puede que en la investigación sea oportuno aplicar el principio de oportunidad en aquellos casos en que su poca frecuencia, su poca ocurrencia, su insignificancia, los llamados delitos de bagatela, pues no sea oportuno y adecuado realizar o en este caso el fiscal solicitar al Tribunal de Control autorización para prescindir del ejercicio de la acción penal, que sería una excepción al principio de la oficialidad. También es posible que se aplique en esta fase de investigación la figura de la delación establecida en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero un punto cardinal en esta fase de investigación, la fase preliminar o la fase de indagación, es el ejercicio por parte de las partes de las excepciones, que es una actividad dirigida contra el ejercicio de la acción penal. Y esas excepciones, establecidas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, como sabemos, tienen que ver con la falta de jurisdicción, la incompetencia del tribunal, la cosa juzgada, la acción promovida ilegalmente. En este caso, establece la norma que el juez notificará a las partes y ellos a los efectos pues que promuevan pruebas, que contesten y promuevan pruebas. Establece también la norma que en el caso que las partes promuevan pruebas, convocará una audiencia. Ahora bien, si la cuestión es de mero derecho o las partes no promueven pruebas, el juez deberá dictar su decisión al término del plazo de 5 días, dentro de los 3 días siguientes al vencimiento de este lapso de 5 días, lo establece el artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí interesa resaltar que si la cuestión planteada, la excepción planteada, es la tipicidad, no se puede considerar que es una cuestión de mero derecho. Allí necesariamente el juez debe convocar audiencia a los fines de debatir sobre este particular. Ahora bien, otro de los actos procesales en los cuales el tribunal puede ejercer el control judicial es sobre el acto de imputación. El acto de imputación, establecido en el artículo 133 del Código Orgánico Procesal Penal, debe ser objeto de control judicial al inicio. Y ello tiene que ver con la importancia del llamado principio de imputación necesaria o concreta, que la doctrina ha desarrollado, conforme al cual se constituye por un principio constitucional del proceso penal, en el cual el juez, en razón del cual el juez debe realizar una imputación adecuada, sin afectación del debido proceso. Y debe hacer esa adecuación porque se puede presentar las llamadas vías de hecho por falso juicio intelectual
o vías de hecho por falsa prueba. Entonces allí es relevante destacar, y así lo recoge la doctrina, que es a partir del inicio del proceso, de las etapas iniciales del proceso, donde se debe adecuar la imputación, y ello a los fines de evitar que el proceso, que nace con una imputación incorrecta, una imputación arbitraria, pues tenga que esperar al desenlace de una sentencia definitiva y pueda ser luego objeto de una revisión extraordinaria constitucional, por ejemplo. Entonces, el juez desde el principio del proceso, al inicio, puede realizar y debe realizar, conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, la adecuación de la precalificación. Tres figuras perfectamente distinguibles: el control difuso de la constitucionalidad, el control formal o material de la acusación realizada por el juez de control en la audiencia preliminar, y el control judicial. Pero a través de estas vías, el control difuso de la constitucionalidad, a través de estos mecanismos, el control formal o material de la acusación y el control judicial, el juez de control o de garantía puede evitar que se lleven a cabo procesos que vienen arrastrando con vicios, bien sea por denegación de diligencias de investigación, como vimos anteriormente en el caso de la proposición de diligencia, bien por erróneas imputaciones realizadas en el acto de imputación por parte del fiscal del Ministerio Público, o por acusaciones que no reúnen los requisitos formales o que no reúnen los requisitos de fondos fundamentales para ser viables. Entonces allí el juez de control tiene que hacer uso de estas herramientas: el control difuso de la constitucionalidad, el control formal y material de la acusación y el control judicial. En correspondencia con lo anteriormente señalado, podemos señalar entonces que los fundamentos constitucionales a los efectos del control de la imputación son los artículos 26 y 49 constitucionales, y los artículos 133 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Bien, seguimos entonces en esta secuencia de los actos procesales. Nos tocaría hablar de la fase intermedia, o lo que es lo mismo de la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es la expresión del principio acusatorio, conforme al cual la persona que investiga y la persona que juzga son distintas. Ello pues contrapuesto totalmente a el sistema inquisitivo que regía bajo el Código de Enjuiciamiento Criminal. En la audiencia preliminar debe depurarse el proceso, debe delimitarse el objeto del proceso. Esto evidentemente son cuestiones que son pues, de cultura general para los abogados. Pero a mí me interesa resaltar aquí dos sentencias, la 1500 del 3 de agosto de 2006 y la 1675 del 3 de agosto de 2007, ambas vinculantes. En esta sentencia, a diferencia de, o mejor dicho, despejando un poco aquel mito de que el juez en la audiencia preliminar no debía, por aquello de que no se deben debatir cuestiones que son propias del juicio oral, pero evidentemente esto servía como un cerco, era algo que requería pues, de que fuese aclarado en este caso por la Sala Constitucional, hasta qué punto el juez debe tocar aspectos que son de fondo. Entonces, estas sentencias dicen que materias como la pertinencia, la legalidad, la necesidad de la prueba, las excepciones relativas a la extinción de la acción penal,
y el sobreseimiento por atipicidad de los hechos son cuestiones sobre las cuales el juez de control tiene plena competencia para su análisis y decisión. Por ejemplo, el juez de control puede examinar un caso hipotético donde se discuta es si un contrato tiene naturaleza mercantil o por el contrario, ese hecho evidentemente derivado de la celebración de un contrato pueda devenir en una causa penal, o mejor dicho, reviste carácter penal. La sentencia, estas dos sentencias que son vinculantes, establece que el juez de control perfectamente puede pronunciarse sobre la atipicidad y señalar que de hecho el caso que dio origen a esa sentencia fue un caso concreto donde se discutía que un contrato o unos hechos derivados de un contrato pues tenían carácter mercantil, y así lo declaró el tribunal. Pero más adelante surge ciertas sentencias de las Cortes de Apelaciones que fueron objeto de análisis por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y con ocasión a esos procesos penales, la Sala Constitucional, en sentencia número 558 del 9 de abril del 2008, dijo que en ciertos casos hay cuestiones de fondo, hay cuestiones complejas, hay casos complejos, en las cuales si las cuestiones de fondo evidentemente ameritan un debate probatorio, podrá ser objeto de análisis. Esa es la fase de juicio, porque en esa fase de juicio se concreta en todo su esplendor los principios de contradicción, de inmediación y de concentración, marcando o coincidiendo un poco con el criterio de la Sala de Casación Penal. Pero lo importante de resaltar de esta sentencia, la 1500 y la 1676, así como la número 558 de la Sala Constitucional, todas vinculantes, es que el juez de control sí puede pronunciarse sobre aspectos de fondo.